lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel, nuestro segmento de entrevista. Antes recordarles que esto es por todos los medios, con la gente emergente que cree en la verdad y nosotros empeñados en crear el hábito de ver y escuchar radio por internet. Mi cuenta de Twitter, abierta como la esperanza para todos ustedes, @mingo_1, nuestra cuenta de Instagram, @mingoblancotv. Y como estamos empeñados en crear el hábito de ver y escuchar radio por internet, toda nuestra programación está lista para ustedes permanentemente a través de rcr.tv, en Periscope, @rcr750 y la aplicación TuneIn. Nuestro gran amigo Javier Ignacio Mallorca, brillante periodista especializado en criminalística, consultor, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado. Javier, un gran abrazo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Mingo, un placer, ¿eh? Igual, querido amigo, nosotros promocionábamos este encuentro contigo ayer, colocamos un tuit, decíamos 2 temazos. Bueno, son muchos los temas que podemos conversar contigo, como siempre lo hacemos. 2 temazos con Javier Mallorca, todo lo que no se ha dicho de la Operación Gedeón y recuperación de recursos robados producto de la corrupción. Para comenzar este encuentro contigo, antes de darte la palabra, quiero que escuchemos un audio que nos acaba de enviar nuestro querido otro colega que está en Italia, Joan Solés. Adelante, Joan, ¿cómo estás? Buenos días, señor Blanco. Es muy interesante la reflexión sobre si se puede recuperar el dinero de la corrupción que ha planteado el periodista Javier Mallorca en su reseña Anatomía de una trampa del también prestigioso periodista Fernando Berguido de Panamá. Libro del que soy protagonista por accidente porque durante 2 años investigué el desvío de hasta $75 millones en una compraventa de helicópteros, radares y cárceles modulares de Panamá a Italia. Toda una trama, de ahí el nombre del libro de Berguido, en la que se cruzan además las vergonzosas fiestas eróticas de Berlusconi con prostitutas, sobornos a parlamentarios, la acumulación de capital del multimillonario Martinelli, expresidente de Panamá, el desvío de dinero oculto a cuentas bancarias codificadas. ¿Sabe? Las amenazas de muerte que recibí entonces y las extorsiones solo por hacer mi trabajo como periodista solo son anécdotas hoy, porque cuenta el resultado final. Por los diversos delitos, Berlusconi fue condenado. Martinelli pasó 2 años encarcelado. El intermediario entre ambos cumple 9 años de prisión y principalmente, como explica Berguido en su libro, por primera vez en la historia de Italia una empresa pública reconoció la corrupción y por primera vez en su historia un pequeño país como Panamá fue compensado por el equivalente a $100 millones. Es muy interesante la pregunta de Mallorca sobre si se puede recuperar el dinero de la corrupción y la respuesta que él mismo se da. En otras latitudes, y sabemos a cuáles se refiere, no siempre es así, dice Javier. El problema no es la corrupción que siempre ha existido y existirá, sino que no falten mecanismos eficientes y demócratas convencidos para perseguirla. Un gran abrazo, Joan. Estoy seguro que pronto nos vamos a dar ese abrazo en directo, pues, ¿no? Ya sea en Italia o acá en Venezuela, en libertad, además. Bueno, eso es lo que hace el poder. El poder amenaza de muerte, mata, no es que solamente amenaza de muerte, también mata a los periodistas, que por cierto, ayer corrió un rumor en Miami de que Mingo estaba muerto. Yo no estoy muerto, a mí no me han matado todavía, yo estoy aquí vivo, yo estoy en Radio Caracas, en El Paraíso, transmitiendo nuestro programa. Por cierto, Javier, tú también has sido perseguido y amenazado por el poder en distintas épocas. Tu comentario sobre esto que plantea Joan Solés, a tu pregunta que tú haces, la recuperación de esos recursos desaparecidos producto de la corrupción. Sí, este es un tema apasionante, complejo. Básicamente, la reflexión surge a propósito del libro que menciona Joan, además porque él aparece allí en varias páginas. Me gustó muchísimo que lo hayas traído, lo hayas puesto aquí en nuestra conversación. Fíjate, son muy pocos las experiencias que uno podría calificar de exitosas
en cuanto a la recuperación de activos productos de la corrupción. Obviamente hablamos de los activos que están en el extranjero. Generalmente el dinero de la corrupción vuela de los países en los que ésta tiene lugar. Y en el mundo actual, por regla general, además, se involucran a varias jurisdicciones. Y esto plantea numerosísimos desafíos, numerosísimos retos. Uh-huh. En la lectura del libro de Berguido es importante para los venezolanos, claro, porque nos arroja una lección de cómo, con un sentido netamente pragmático, uh-huh, que antepone los intereses del país a los intereses personales o incluso al interés de lograr una revancha, con ese sentido pragmático se pueden lograr cosas siempre y cuando se sepa dónde, digamos, poner el dedo para, digamos, afincarse en el esfuerzo de la recuperación de los activos. Esto que ocurrió con el caso que refería Joan, sí, precisamente de dineros producto de la corrupción durante el gobierno de Martinelli, fue posible, digamos, la recuperación parcial del daño uh-huh, infligido a las arcas de Panamá, uh-huh, básicamente porque Berguido, como embajador, primero iba con un propósito muy especial, sí, bien delimitado, enfocado, pero además de eso porque había un elemento importantísimo que es la cooperación. Sin cooperación, claro, con gobiernos aislados, con gobiernos además que se plantean una noción anacrónica de soberanía, es muy difícil lograr la recuperación de estos activos. Tú necesitas empezar además procesos de negociación que involucran a varias jurisdicciones y que por lo tanto tienen generalmente normas distintas. sí, Los acuerdos internacionales, uno que se ha citado mucho, Mingo, la Convención de Palermo. sí, La Convención de Palermo es un acuerdo marco, pero cuando esa convención es ratificada por los estados, generalmente lo que dice la propia convención es que tienen que hacerse normas uh-huh, en cada estado para operacionalizar eso que está en ese acuerdo marco. De manera que la Convención de Palermo no es suficiente. Entonces aquí tenemos un tema, Mingo, muy importante, que es el tema de la voluntad política. sí, Los políticos, por regla general, dicen cosas cuando están en campaña, pero cuando llegan al poder hacen otras. Y a menudo tiene uno la labor como periodista, a veces es una labor un poco quisquillosa, antipática, pero es la labor de uno, de estar recordándole, mira, tú dijiste aquello en la campaña y además de eso, la gente votó por ti por esta razón. uh-huh, Y generalmente lo que se invoca en las campañas para criticar a los gobiernos anteriores, y eso está ocurriendo en este momento, es decir, bueno, aquí está la corrupción, se han robado cantidades astronómicas de dinero, los periodistas documentan casos desde el punto de vista periodístico, no judicial, porque no somos jueces. es así. Y eso queda allí en los expedientes, pero después que la gente llega al poder, bueno, dice, no, esto ya pasa a un segundo plano, de repente hay conexiones entre aquellos casos y elementos de los círculos de poder que ahora están, digamos, en boga. Uh-huh, Entonces las cosas pasan a un segundo plano. Pues mira, para que se puedan recuperar los dineros producto de la corrupción, hace falta mucho tesón, porque incluso, Mingo, son procesos que trascienden a administraciones completas. Ese es uno de los, digamos, logros más importantes en el caso que se refiere en el libro de Berguido, porque en un término relativamente breve de 4 años, y eso es relativamente breve en este tema, claro, se pudieron llegar a acuerdos además que eran productos de negociaciones en las cuales, como decía Joan, la empresa italiana Finmeccanica, que era, digamos, un consorcio, ya no existe con ese nombre, cambió de nombre, pero en ese momento se llamaba así, sí, era un consorcio que, digamos, promovió una serie de negociaciones con el gobierno de Martinelli porque existía uh-huh, un nexo político entre Martinelli y Berlusconi a sí, través de un intermediario. sí, A través de un intermediario. Entonces,
como no se pudo lograr en este caso una reivindicación, por decirlo así, desde el punto de vista penal, Berguido se fue por la vía más práctica, que fue negociar directamente con la empresa. Sí. Y logró cosas muy importantes para Panamá, que además constituyen, yo creo que esto es un caso de estudio, desde el punto de vista incluso académico, puede constituir un caso de estudio. En lo que se respecta a la recuperación de activos para Panamá. Desde luego, claro, desde luego. Claro. Entre otras cosas, fíjate tú, porque, a ver, no es la primera vez que se habla de esto. Claro. La recuperación de activos es un proceso sumamente complejo que involucra además a elementos privados, sí, que son abogados especialistas en esta materia que cobran mucho dinero. Uh-huh. Sí. En el caso de Panamá, ellos se ahorraron esa plata porque pudieron determinar directamente, gracias a la información que estaban suministrando las autoridades italianas por vía de cooperación y buenos contactos, buenas relaciones, sí, pudieron determinar exactamente dónde estaba la plata. Pero eso no siempre es así. Por ejemplo, te pongo yo un caso, vamos a traer esto a Venezuela. ¿Tú te acuerdas del famoso desfalco al fondo chino, uno de los tantos que se habló? La última traza de dinero que estaba allí involucrada, un dinero que sustrajeron de unas partidas del Fondo de Cooperación Chino-Venezolano. Por ese caso metieron presos a, yo recuerdo, eran como 16 personas. Uh-huh. Bueno, ese dinero fue a parar a una cuenta la última vez estaba en Liechtenstein. Pero eso después de digamos, hacer gracias a la documentación que fue recabada en las oficinas donde supuestamente operaban los empresarios que al final se llevaron la plata, se determinó eso, pero tú no sabes exactamente si el dinero está ahí todavía. Claro. ¿Ves? Entonces, ahí es que entran todo este entramado de abogados, investigadores, lo que llaman contabilidad forense, que se especializan en esta materia y para quienes es necesario establecer un sistema de incentivos. Claro, cuando tú me dices... Cuando tú me si no dices existen los incentivos por la recuperación del dinero, esos procesos mueren. Y esos incentivos son comisiones. Efectivamente. Ojo, y esto no es ilegal. No. Si eso no existe, simplemente se va a perder el impulso que se tiene por más voluntad política que haya. Entonces, claro, tú necesitas conjugar una serie de factores para que se pueda dar la recuperación de los activos. Y estos, señores, son procesos muy largos. Aquí no valen promesas de corto plazo. Uh-huh. Son procesos que involucran a varias administracionores. Claro, cuando tú nos invitas a que traigamos todo esto al caso venezolano, nosotros hemos durante nuestra carrera manejado tantos casos sobre estos particulares, pero uno reciente que recuerdo, Freddy Guevara, estando al frente, creo que fue en 2016, estando al frente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea, se encuentra conmigo y me dice, oye, tengo un expediente gigantesco con relación a todos los casos de corrupción de Rafael Ramírez. Si quieres hacemos un programa sobre eso, ¿no? Entonces yo lo invito al programa, en Mágica, en 99.1, y después de que se hace el programa, Freddy después me dijo, mira, no te voy a poder ni atender el teléfono de la cantidad de amenazas que estoy recibiendo. Incluso llamaron a la emisora para pedir el programa. Y es lo que ocurre con relación al poder cuando tú jurungas y denuncias. Y el planteamiento de Freddy Guevara, que yo no he vuelto a conversar con él sobre este particular, estaba centrado en que ese dinero, esa bola de billete extraviada, se podía recuperar. Yo recuerdo clarito eso. Erika, te quería saludar también. Hola Javier, buenos días. Mira, tenemos por aquí a Nelson Peña que te pregunta que si es posible pactar esos rescates de bienes y capitales de gobierno a gobierno sin intermediarios. Él te pregunta si es posible nombrar una comisión única de especialistas formada por contadores, administradores y diputados, pero sin comisiones, pero sí buenos sueldos.
Siempre, siempre. El trabajo honesto debe ser bien pagado siempre. Ujú. Porque además eso requiere estudio, requiere especialización y muchísimo esfuerzo durante lapsos, además bastante prolongados. Estas comisiones, cuando se forman, son la expresión de una voluntad política y eso es muy importante. A ver, todo depende del contexto institucional. En la particular situación venezolana, creo que no están dadas las condiciones para eso en este momento. Claro. Porque además, a ver, vamos a hablar claro, tenemos a un gobernante que ha sido desconocido por más de 50 países Uh-huh. Sí. y por lo menos 2 importantísimas organizaciones multinacionales. Entonces, cualquier diligencia que intente hacer este régimen va a ser desconocida y va a caer en oídos sordos. Sí. Y porque, bueno, se parte de la base, ¿cómo va a intentar nada si es parte del problema? Entonces, no están dadas las condiciones en este momento, pero sí es importante ir, digamos, adelantando la recopilación de información, como ha sido en el caso de Guevara, por ejemplo. Sí, porque Andorra incluso dijo que podía colaborar, Sí. que estaba abierto a colaborar con el caso venezolano, específicamente sobre Rafael Ramírez. Pues recuerdo clarito. Sí, Mingo, el asunto es que en este momento no sabemos si ese dinero está ahí. Es verdad, a estas alturas, claro, empezando por allí. Porque en el caso Andorra, específicamente, por eso es que hay que recabar información sobre cada caso. Sí. Pero es que El son tema muchos. Rafael Ramírez no es un caso. No. Rafael Ramírez es esto llenaría esta habitación, Sí, ¿ok? Es verdad. es verdad. En serio, de expedientes. Sí. Es realmente abrumadora la Monstruoso, cantidad de datos sobre corrupción asociados a la gestión de Rafael Ramírez y todo el entorno Sí. que se formó en esa PDVSA roja, rojita y sin controles. Sí. Pero en el tema Andorra, recuerdo que hubo esto hay que recordarlo, Claro. como periodista. Claro. En el tema Andorra hubo una medida judicial de congelamiento de fondos que después fue levantada. Auténtico. Ujú. Los fondos eran de Ramírez, de Diego Salazar, de Nervis Villalobos, y había otras personas allí. Sí. Este es el famoso caso, esta es la famosa averiguación que se inicia con un vodevil que había en París y en el cual uno de los mesoneros recibe una Es cantidad verdad. exorbitante en propina. Es Sí. verdad. Yo he seguido ese caso. Por eso te lo mencioné. Ahí se inicia una averiguación Claro. y se produce un congelamiento de dinero y la gente de Diego Salazar contratan nada más y nada menos que al ex juez Baltasar Garzón. Garzón. Ujú. Y él introduce un petitorio, el petitorio, la solicitud es acogida y se levanta el congelamiento de fondos, de manera que en este momento sobre ese caso no sabemos exactamente ¿Dónde estamos dónde está parados? la plata. Sí. Mm. Pero en el caso, por ejemplo, de Alejandro Andrade, Ujú. ahí sí hay una parte de los fondos que ha sido congelada en Estados Unidos. Y en este caso, el gran problema con eso es que Estados Unidos desconoce al régimen de Maduro, de manera que cualquier acción que pueda emprender Maduro con esto no va a ser acogida, no va a tener ningún tipo de... Además, Estados Unidos ha acusado a Maduro. Entonces es imposible, está sub judice. Mira, Javier, vamos a tener que hacer varios programas contigo, pero es que fíjate, tengo que ir a máster, tengo que identificar. Estamos conversando, amigos, con Javier Ignacio Mallorca. En momentos regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Con Mingo. Hablemos en publicidad de Comercializadora Prada. Al frente de Comercializadora Prada están dos muy buenos amigos, Wilfredo y Lucrecia. Yo quiero que ustedes los llamen para que aquí en Caracas les lleven a su casa los quesos más frescos
y precios sin competencia, y la más fresca también charcutería que tienen. Ellos tienen un listado gigantesco de todos nuestros quesos, también tienen algunos quesos importados como el parmesano, ¿verdad? También Wilfredo me dijo ayer, mira, Mingo, tenemos ¿cómo es que es el manchego importado y el nacional? Pero había otro que es el pecorino. Tenemos el importado y el nacional, que lo podemos llevar incluso rallado. Quiero que anoten el teléfono para que soliciten su pedido, que les va a llegar hoy mismo, 0424-134-6035. Mi querida amiga, en esta época en que usted está en la casa, yo quiero mostrarle estos dos productos, pero que es de una misma línea. Voy a hablar de Arnamar Cosméticos. Esta es la línea Dermacrisi. ¿Cómo es su piel? Su piel es muy grasosa, su piel es muy seca, porque con esta crema, que es una loción corporal, esta que tengo acá es aceite de oliva y esta otra que tengo acá es miel. ¿Qué va a lograr usted cuando se aplique esta loción corporal? Un equilibrio en su piel, y lo va a notar inmediatamente. Cuando vaya al supermercado, en los anaqueles donde están los cosméticos, va a encontrar estos productos de Arnamar, que de todas maneras usted los puede seguir en su cuenta de Instagram, y dice en el Instagram donde consigue en estos momentos cada uno de los productos Arnamar. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Serovka, me gusta mucho hablar de Serovka, sobre todo en esta época, cómo nos protege Serovka. ¿Por qué protege? Yo digo que protege vidas, porque a través de un muy calificado equipo de profesionales ofrece la solución integral en materia de seguridad radiológica. Déjenme decirle que les estoy hablando de una empresa que es líder en protección radiológica, con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Así que cualquier centro de salud, bien sea público como privado, debe contar con los servicios de Serovka. 0212-310-7410, www.serovka.com. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Javier Ignacio Mallorca continúa con nosotros. La gente, Javier, te aprecia muchísimo acá en nuestro chat. Sobre todo aprecian tu ponderación, tu estilo como periodista, tu forma de comportarte, tu seriedad a la hora de abordar cada uno de los casos. Tu página, Crímenes sin Castigo, voy a apelar a tu capacidad de síntesis y voy a invitarte pronto a otro programa, porque no puede ser que se haya ido el tiempo y hay tantas cosas y tantos temas que queríamos plantearte. Apelo a tu capacidad de síntesis para que ahora nos brindes un compacto, porque lo habíamos promocionado así, que nos ibas a contar todo lo que no se ha dicho de la Operación Gedeón. Pero Erika tiene aquí varios comentarios. Javier, muy rápidamente te comento. Por ejemplo, Gladys Araujo dijo que independientemente del tiempo que tome, necesitamos saber si es posible rescatar el dinero que se ha robado de la corrupción y que está en el exterior. Y hay otro... Y que yo diría, perdón, no es dinero solamente, porque ya está el oro, el contrato, son activos de la nación. No es nada más dinero. Y también tenemos a otro oyente que plantea que cuando el dinero corrupto se mezcla con el dinero normal, legal, pues ya es muy difícil disociarlo. Tenemos muchísimos más comentarios, pero como te decía Mingo, es importante también escuchar qué sabes al respecto de la Operación Gedeón. ¿Por dónde comenzamos, Javier? Rápidamente con las preguntas. Okay. ¿Es posible? Sí, es posible. Hay que establecer casos concretos. No podemos quedarnos con estas apreciaciones genéricas de 300.000 millones de dólares que han salido del país. No,
hay que trabajar caso a caso. Eso lleva tiempo, lleva esfuerzo y lleva mucho dinero. Eso cuesta, Sí. primero. Segundo, el tema de las mezcladoras. Efectivamente, los procesos de legitimación de capitales a menudo involucran estos procesos de mezcladoras donde fondos de origen lícito se mezclan con fondos de origen delictivo. En este momento, digamos, todo lo que va en activos financieros, uno de los grandes esfuerzos de la comunidad internacional durante los últimos años es establecer mecanismos de trazabilidad, de manera que cuando se producen estos procesos de mezcladora, sea posible decir, en principio, qué es la paja del heno, separar, digamos, lo bueno de lo malo. Y esto también lleva esfuerzo y requiere mucha cooperación internacional. Claro. Nuevamente vamos al tema del contexto internacional, la necesidad de establecer convenios concretos más allá de los acuerdos marcos que existen en esta materia. El tema de la operación Gedeón. A ver, en este momento llevamos, según las cuentas que uno pueda llevar así, más o menos, a vuelo de pájaro, unos 36, 37 detenidos. No todos ellos forman parte del conglomerado que, según Jordan Goudreau, salió de Maicao, salió de Colombia y se introdujo en Venezuela hace aproximadamente un mes. De manera que a todo evento se debe considerar que esta operación todavía está en marcha. Ese es un aspecto muy importante a tomar en cuenta. Mucha gente se pregunta si esta operación, digamos, cuestiona la seriedad no solamente de lo que se ha hecho, sino del diseño mismo, el concepto de la operación. Creo que en esto se requieren más explicaciones, pero quien le habla también tiene esas dudas, ¿no? Pareciera que hubo mucha improvisación. Y aquí voy a añadir un elemento de esto, porque, digamos, el título de nuestra conversación era lo que no se sabía. Les voy a dar un elemento importante para considerarlo. He estado recibiendo información porque, por cierto, permítame la cuña, la entrega que sale hoy de Crímenes sin Castigo, que sale en Runrunes y en Tal Cual en primera instancia, tiene que ver con el evento Macuto. Qué bueno. Sí, lo que sucedió allí. Bueno, tremendas dudas, grandísimas dudas. El que está allí, el que se pasea por allí, se pregunta, lo primero que dice es, y aquí hubo un enfrentamiento. Aquí hubo intercambio de fuego. Hay severas dudas en cuanto a eso. Y esas dudas se ven alimentadas además por el hecho de que en este momento en que estamos hablando, ya han transcurrido una semana más otros 4 días, digamos que han sido 11 días desde el momento en que se produjo ese evento en Macuto en la madrugada del domingo antepasado. Y todavía no sabemos las identidades plenas de las personas que, según la Guardia Nacional, eran 8. Y esas 8 personas, ¿quiénes son? ¿De dónde salen? ¿Sus familiares los lloran? No los hemos visto ni siquiera, solo hemos visto la foto de un cadáver. Y por cierto, ese cadáver, aunque la foto, digamos, es una foto de WhatsApp, es una gráfica, es una toma de WhatsApp, por lo tanto tiene muy baja resolución. Pero he tratado de lograr una apreciación con esto gracias a la especialización de uno, pero también a las consultas que uno puede hacer con personas especializadas, y una apreciación inicial es que ese cadáver no tiene orificios por el paso de proyectiles. Llama mucho la atención eso. Ya lo dejo hasta ahí porque tampoco tú sabes cómo están las cosas, ¿no? Hay como mucha sensibilidad al respecto. Sí. Luego vamos al tema Cúcuta. Mira, Se dejó de oír. Perdimos momentáneamente el audio que se genera desde el lugar donde se encuentra Javier. Javier, no te estamos escuchando. Ahora sí. Retomamos el audio. ¿me oye bien? Ahora sí. Perfecto. No cuestiono eso porque, digamos, entiendo que esa entrevista partió además de la voluntad del representante de Silvercorp, Jordan Goudreau. Sí. Hay que leer con detenimiento ese contrato.
porque ese contrato establece unas cláusulas para la resolución de controversias. Ujú. Y me llama mucho la atención que el propio Goudreau, la conducta del propio Goudreau, aparentemente violenta los términos del propio contrato. Y eso llama muchísimo la atención. Ahí hay otras dudas, por ejemplo, en mi apreciación, Guaidó sí firmó. Es lo que Es te iba a mi preguntar. apreciación. Sí, para mí también firmó. Es mi apreciación. Sí, coincido. Pero en todo caso, lo que se debe hacer en estas circunstancias en las que esa persona cuya firma aparentemente está estampada en ese documento, Ujú. esa persona debe ir, según los términos del propio contrato, a litigar ese tema en la jurisdicción del estado de Florida. Lo dice el contrato. Y una de las diligencias que se pueden promover allí se llama experticia de comparación grafotécnica, para lo cual no valen fotocopias. Es necesario consignar el original del contrato Sí. en el tribunal y tomarle muestras varias con ambas manos a la persona que está diciendo que no firmó, cuya firma aparece allí, Sí. y eso se establece una comparación mediante técnicas grafotécnicas, no grafológicas. Eso es otra cosa. Que además es una gran Experticia violación. de comparación grafotécnica. Sí. Que además es una gran Entonces, eso hay violación. que hacer. Sí. Sí. Ahora bien, Mingo, mi duda también viene sobre el tema de la firma de Goudreau. Claro. Porque cuando uno revisa la firma que está atribuida a Jordan Goudreau en el documento de registro de Silvercorp Ujú. en el Departamento de Estado de Florida, y hay una división de corporaciones donde se registran las empresas, ahí está Silvercorp y aparece una firma de Jordan Goudreau. Esa firma la extrajimos de allí y la estábamos comparando, la ponemos ahí comparada en la última entrega de Crímenes sin Castigo que debe salir hoy. Ok. Yo quiero que la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, eche un vistazo a eso, a ver si le parece o no. En mi criterio, alguna de ellas es falsa. No coincide. Ok. Ok. Ahí va otra cosa. Y la última, amigo. Mira, esta operación primero no se llamaba Gedeón, Ujú. no se llamaba así. Esta operación empieza, de acuerdo con datos que he podido recabar por contactos con militares que están en Cúcuta o que estuvieron en Cúcuta. Esta operación se llamaba simplemente Fuerza de Tarea. Ok. Y empezó a gestarse a propósito de unas iniciativas según las cuales se debía establecer una especie de Fuerza Armada Nacional en el exterior. Eso surgió una vez fracasada el intento de ingresar ayuda humanitaria el año pasado, todo lo que ocurrió en febrero. Allí quedó un contingente importantísimo de unos 600 militares, a quienes en ese momento se sentían decepcionados por la conducta de Guaidó, por la inoperancia de Guaidó, por la ausencia de decisiones de Guaidó en cuanto al manejo de este tema militar, de gente además que había atendido un llamado formulado por el propio presidente del Parlamento. Ya para terminar, Javier, porque estamos pasados de tiempo. Rápidamente lo que te voy a decir es que esta fuerza de tarea, tal y como se fue formando allí, tuvo una especie de parón cuando se decomisa a finales de marzo un lote de fusiles Colt AR-15 en la vía de Santa Marta, en Colombia, un operativo de la Policía Nacional de Colombia. En ese momento se para la iniciativa y el grupo se divide. Pero había mucha gente que estaba desesperada porque no aguantaban la situación que estaba personal, que estaban pasando en Colombia, de mucha miseria. Sí. Entonces, eso lo percibe el capitán Sequea, sobre quien han recaído señalamientos de estar actuando como doble agente. Sí. Lo dejo hasta ahí. Sí. Simplemente consigno eso. Gracias. El capitán Sequea asume el liderazgo de la operación y ya vemos lo que pasó. Javier, vale, muchísimas gracias. Pronto estarás de nuevo con nosotros. Un gran abrazo de parte de todo el equipo.
Ofrezco disculpas a nuestros compañeros del noticiario porque nos hemos robado 3 minutos entregando tarde. Un gran abrazo, Javier, y recuerden, amigos, el comunismo te quiebra las rodillas, crack, para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos.